A todos los hermanos que nos ven a través de internet, gloria a Jesús. Como comentábamos recién, Pastor el viernes pasado comenzó con un tema de estudio de la palabra, gobernadores de Cristo, gloria a Dios, embajadores de Cristo. Y bueno, de eso se trata un poco, también seguir un poquito esta línea, ¿verdad? Así que se compartía el viernes pasado aquí en Efesios, gloria a Jesús. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 6, del 8 al 15, lo que fue aquel embajador, aquel representante, ¿verdad?, de Dios, y que luego fue llevado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque defendió a capa y espada, podemos decir así, lo que era la palabra de Dios, ¿verdad? Y para ser buenos representantes de Dios, sin duda que debemos tener ciertos requisitos, ¿verdad? Requisitos fundamentales por sobre todas las cosas. En lo que se refiere al mundo, los gobernadores, los representantes, como decíamos recién, los embajadores, todas esas personas tienen estudios especiales, estudios superiores, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero nosotros también podemos ser muy buenos representantes de nuestro gobernador, el Rey, de nuestro gobernador Dios, gloria a Jesús. Pero también debemos de tener un crecimiento y una sabiduría especial. Y vaya si es especial porque proviene de Él, ¿verdad? Necesitamos tener determinadas condiciones, necesitamos tener determinadas costumbres, determinados buenos hábitos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y muchos por ahí nos podrán decir, sí, pero ¿qué va a tener esos hábitos esta persona que nunca llegó más que a sexto de escuela? O que de repente por ahí no pasó del ciclo básico, tercero o cuarto año de secundaria, o que no fueron muchos los estudios que tuvo. Sin embargo, tenemos alguien que nos da las directivas, alguien que nos deja un legado, alguien que nos da un manual de vida, que es Dios. Y ese manual de vida es su palabra, es la Biblia, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por eso yo le decía de que para ser esos embajadores, para ser esos representantes de Dios, debemos tener determinados hábitos. Yo les voy a pedir que abran su Biblia allí en Efesios, en el capítulo 4. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Que nadie vaya a encontrar una cuchara dentro de la Biblia. Hay muchos que se ríen. ¿Por qué le digo esto? Hoy leí algo muy lindo, ¿verdad? ¿Y qué sucede en un WhatsApp? Les comento para aquellos que no tienen WhatsApp porque no lo leyeron. Dice que un matrimonio creyente, cristiano, que asistía a la iglesia, invitó al pastor a cenar. Y resulta que cuando se fue el pastor, la esposa, la dueña de casa, se dio cuenta que faltaba una cuchara. Y se puso inquieta, incómoda, dice, el pastor me robó la cuchara. Pero no dijo nada. Y pasó el tiempo, y resulta que al año, transcurrió un periodo de un año, volvieron a invitar al pastor a cenar. Y la muchacha no podía con la condición. Entonces llegó el momento y le dijo, pastor, el año pasado usted me robó la cuchara cuando iba a cenar. Dice, no te la robé, te la puse en tu Biblia. Pasó un año sin abrir la Biblia. Por eso no encontraba la cuchara, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso les decía, tengan cuidado, no vayan a encontrar la cuchara. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Efesios capítulo 4, verso 17, dice el título, la nueva vida en Cristo. Gloria a Jesús. ¿Encontraron todos? Amén. Amén. Dice así la palabra. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, decía Pablo, yo digo hoy más nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el Señor. Como sus gobernantes, como sus representantes, como sus siervos, debemos cumplir los requerimientos que Dios nos pide. Debe haber en nosotros una nueva vida. Debe quedar en evidencia ese cambio, esa reestructura, ese plan de Dios para transformarnos. Debe quedar en evidencia. Dice el primer verso: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo clamaba a los efesios, ¿verdad? Pedía, porque se ve que algo sucedía en aquel pueblo de Dios. Hoy no pasa, ¿verdad? Sabe Dios todas las cosas. Que ya no andéis como los otros gentiles. O sea que alguien o algunos andaban con las viejas costumbres a cuestas, practicando aquellas viejas costumbres, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Cuántos de nosotros éramos ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros éramos de corazón duro porque creíamos que la sabíamos todas? Sin embargo, Dios tuvo que hacer ese cambio. ¿Y sabe Dios por qué esta palabra hoy? Quizás porque Él quiere que seamos ejemplo, que seamos representantes, que seamos herederos, que seamos testigos de su obra y de su poder. Y Él hace la obra y el testimonio lo tenemos que dar nosotros, por nuestros actos, ¿verdad? Verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo.
hemos aprendido a vivir de otra manera. Hemos aprendido a poder dejar de lado todas aquellas costumbres y malos hábitos que teníamos. Aunque a veces por ahí alguno aflora. Si en verdad le habéis oído, ¿alguien ha oído la voz de Dios en este lugar? ¿En algún momento? ¿En alguna circunstancia? ¿En alguna dificultad? ¿En algún problema? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios se hace audible a nuestros oídos? Gloria a Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. Él nos ha enseñado en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre, despojaos de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cómo no estar viciado si de eso estábamos llenos? Si de eso desbordábamos en otro tiempo, en otro momento, en otros hábitos, en otras costumbres. Gloria a Dios. Porque hoy podemos tener la fortaleza, porque hoy tenemos la convicción de que debemos de batallar contra eso. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese viejo hombre, que en esa vieja mujer, aún quedan cosas que permanecen en nosotros. Y debemos batallar contra ellas. Gloria a Jesús. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor debe tener control absoluto en nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer una renovación, y pongo como ejemplo el hogar. Por lo general, para que todo quede bien, para que la renovación sea completa, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, si hay humedad en esta pared, ¿qué es lo ideal? Arrancar todo el revoque y hacerlo nuevo. Llegar lo más profundo posible y hacer de nuevo. Para no dejar indicios, para que nada quede de aquello que pueda provocar la humedad en esa pared. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que fortalecernos y batallar y pelear para que no quede nada de ese viejo hombre. Y se queda que no tenga ninguna consecuencia en nosotros. Que lo nuevo que ha hecho Dios sea lo que predomine. Y renovaos, dice el verso 23. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad. Todo lo que encierran estas dos palabras es un global de todas las cosas, de todo lo que Dios quiere de nosotros. Justicia y santidad. Verso 25, y prestemos atención. Por lo cual, desechando la mentira, sabe Dios todas las cosas. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dios es sabio, Dios nos conoce. Sabe que nos vamos a enojar. Sabe que vamos a reaccionar ante determinadas circunstancias. Y es normal. Somos carne. Es normal enojarnos. Hay situaciones que nos desbordan. Hay situaciones que nos ponen de mal humor. Es normal. Podemos pasar por esos momentos. Pero no debemos dejar que ese momento, que esa situación predomine. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? De que el problema que nos desbordó quizás se mantenga, pero nuestro enojo no puede durar más de hasta la tardecita. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pueden haber varias o pocas horas. Si tuviste el problema a las 6 de la mañana y te hicieron enojar o te enojaste, tenés un promedio de 12 horas, 13. Depende de la época del año. Ahora, si te enojaste a las 4 o a las 5 de la tarde, tenés que apurarte.
porque es poco el tiempo que te queda antes que se ponga el sol. Bendito sea el Señor. Airaos, pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué ni deis lugar al diablo? Porque si nos enojamos y no logramos controlar la situación y dominarla, nuestra cabecita empieza a volar. Nos centramos a dar manija, como decimos por ahí comúnmente. Y ese enojo ya pasa a transformarse. Pasa a transformarse en ira. Pasa a transformarse, si la consecuencia fue otra persona, hasta en un pensamiento de venganza. Bendito sea Dios. Por eso no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bendito sea el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el verso 29. No pasa. Acá, ¿verdad? No pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Saben qué? El otro día conversando con un siervo de Dios, me decía, tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros evitamos determinadas palabras, pero usamos otras, tenemos que tener cuidado. Y voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, decimos a la miércoles o a la pucha. No, pero yo no dije nada malo. Pero pensá un poquito, cada vez que decís esa palabra, ¿cuál es la palabra que está en tu mente? ¿Verdad? Pasa. Es casi expresar lo mismo que está en nuestra mente. Por eso tenemos que tener un hábito distinto. Por eso tenemos que lograr que de nuestra boca no salga nada ni corrompido ni similar. Recuerdo cuando el pastor Julio, que ya está disfrutando de la bendición de la gloria de Dios, se pegó el martillazo en el dedo y dijo, gracias Señor, porque hacía rato que no me acordaba de alabarte. Ese testimonio que quedó. Así tenemos que ser, así tenemos que esforzarnos para que de nosotros solo salgan cosas agradables y que ni siquiera sea un ¿cómo se le llama? Un sinónimo de lo que está en nuestra mente, lo que nosotros expresemos, sino que sea una alabanza y una adoración a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Como les decía recién, si cuando nos sucede algo, de nuestra boca sale alabanza, el que está a nuestro alrededor va a decir, pero ¿te das cuenta cómo actúa esta persona? No importa lo que pase, él siempre está contento, él siempre está alabando y glorificando. Él siempre está dando gracias a ese Dios. Y eso es parte de la necesaria edificación que tienen que tener los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Gloria a Jesús. A fin de dar gracia a los oyentes, a fin de que los demás puedan querer compartir lo que nosotros tenemos, a fin de que los demás puedan ver que no importa cuál sea el motivo, somos distintos y quieran asemejarse a ser como nosotros, ¿verdad? Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Miren cuántos motivos hay para que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas. El hecho de ser edificación a los que nos rodean, el hecho de dar gracia a los oyentes, pero por sobre todas las cosas, el hecho de no contritar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ustedes se imaginan cuánto se debe de doler ese representante de Dios que mora en nosotros cada vez que de nosotros sale una palabra no digna. ¿Se imaginan cuánto le debe doler a él? Creo que es el motivo fundamental por el cual debemos esforzarnos para que nuestro vocabulario sea realmente digno de ser hijos de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Vaya si tendremos que esforzarnos en esto. Vaya si tendremos que dar buen testimonio, porque ya hay un sello en nosotros, ya hay una marca que Dios puso para ser redimidos. ¿Con qué vamos a convencer a aquellos que aún no tienen esa marca? De que un día Dios nos va a arrebatar, de que un día Dios nos va a redimir, de que Dios un día nos va a dar una nueva vida. Si de nosotros no sale o no se expresa un buen testimonio. Es muy difícil, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Y otra vez voy a lo mismo. ¿Cómo podemos dar testimonio de que tenemos un Dios de poder? ¿Cómo podemos decir que tenemos un Dios que no nos dejará permanecer en la prueba más de lo que podamos resistir si andamos todo el día amargados y enojados? No podemos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. Tal cual lo dice la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Con gozo y con alegría es que dejamos en alto la gloria y la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, enojo. ¿Alguien se enoja? Bendito sea Dios. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren si hay cosas contra las cuales debemos batallar dentro nuestro. Y si le sumamos todas las que hay en nuestro entorno, vaya si debemos de estar tomados de las manos de Dios para fortalecernos cada día. Verso 32. Antes, ser benignos los unos con otros. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra benigno? Bueno. Ser benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Querido pueblo de Dios, ¿queremos realmente ser sus representantes? ¿Queremos realmente ser sus embajadores? ¿Queremos realmente dar testimonio de un Dios grande y todopoderoso? ¿Queremos, como seres humanos, dar ejemplo de nuestra nueva vida? ¿Queremos? Y debemos. Porque ya estamos involucrados en una carrera en la cual no conviene mirar atrás. No conviene para nada. Por tanto, solo nos queda seguir adelante. Y tiene que ser de una forma especial. Tiene que ser como Dios nos pide, como Dios quiere, como Dios nos da las herramientas para ello, como Dios nos ha enseñado, como Dios nos ha dado la sabiduría, ¿verdad? Y como hemos aprendido, como dice el verso 20, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, que aquellos que no obedecen a Dios es porque no han aprendido cuál es la voluntad de nuestro Señor. Pero nosotros sí. Hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bendito sea Dios. Y quiero dejar una vez más el verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, vestidos de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como decíamos hoy, dos palabras que realmente son maravillosas y que nos hacen esforzarnos y esforzarnos en gran manera. Santidad y justicia. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios requiere de nosotros para que esa nueva vida realmente resplandezca
en cada uno de nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. Realmente una palabra maravillosa que entiendo es de gran bendición, acompañando un poco lo que el pastor comenzó el viernes pasado, ¿verdad? Para que de esta manera, conforme a esa nueva vida, estemos condicionados, estemos siendo preparados, estemos de una forma como Dios nos quiere, para ser sus representantes, para ser sus embajadores, para ser sus hijos, con todo lo que ello encierra. En el nombre de Jesús. Damos gracias por cada uno de los hermanos que nos han escuchado, por este tiempo que hemos podido dedicar a oír la palabra del Señor. Pensar que tanto dicen, ¿cómo haces para escuchar a Dios? De esta manera, escuchando su palabra. Es palabra de Dios. Por tanto, es la manera de escuchar, leyendo su palabra. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que nos han visto por internet y les esperamos, Dios mediante, si el Señor no ha venido aún, el domingo a partir de las 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Gloria a Jesús.